Buenas noches. Vamos a iniciar con la alabanza de esta noche. Buenas noches. Dios los bendiga en esta tarde noche. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso? Un Dios que nos permite estar aquí, un Dios que nos rescató, un Dios que nos perdonó, un Dios que nos da la mano, un Dios que tocó nuestros corazones, que el día que nos halló nos hizo sus hijos. Somos redimidos y ese Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios creador de todo. Y el día de hoy yo te invito a levantar nuestras manos, te invito a levantar nuestro corazón, te invito a levantar la voz en alabanza hacia Él, a ese Dios que nos rescató. Que cerramos nuestros ojos y decimos: Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por perdonarnos, gracias por todo lo que haces cada día en nuestras vidas. Hoy queremos levantar nuestras manos, queremos levantar nuestra voz, honrándote, glorificándote, alabándote, Padre, como nuestro único Dios. Gracias, Jesucristo, por morir en la cruz, por el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos. Y hoy recibe esta alabanza de nuestro corazón humildemente, Señor, que es lo que venimos a entregarte con nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabamos. De los que esperan en ti se renovará en ti al poner su fe en ti. Fuerza de los que esperan en ti se renovará en ti al poner su fe en ti, Señor, por siempre reina mi Dios y mi esperanza. De los que esperan en ti se renovará en ti al poner su fe en ti. Fuerza de los que esperan en ti se renovará en ti al poner su fe en ti, Señor, por siempre reinas mi Dios y mi esperanza. Tú nunca cambias.
fuerza de los que esperan en ti se renovará en ti al poner su fe en ti, Señor. Por siempre reinas, mi Dios y mi esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre tú eres Dios. Tú eres fiel, tú nunca cambias. El débil eres defensor, nuestro consolador. Eres Señor y no te cansas. Y no te cansas. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi razón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio
celoso por mí. Un huracán, su amor pega en mí, hundido debajo del peso de su viento y gracia. No, de repente me eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones. Me doy cuenta cuán bello eres y cuán grande son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama. Cómo nos ama Dios. En nuestro premio, nosotros su porción, por la gracia en sus ojos atraídos a su amor. Y si le gracias como el mar, sumergidos estamos. El cielo toca la tierra, un beso empapado, y mi corazón retorna con violencia agitado. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo cómo tú nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas. Si nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos sentir tu amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, que hoy podemos alabarte y nos permites venir a reunirnos. Oramos, Señor, por tu iglesia. Oramos por nuestros hermanos aquí presentes y por los que mañana escucharán también este servicio. Así, Señor, te queremos reconocer como parte de esa alabanza a ti, es darte los diezmos y ofrendas que hoy te presentamos. Y Señor, que tú siembres en todos nosotros un corazón generoso y que pongas nuestra mente, nuestra visión en las cosas celestiales antes que en las terrenales, Señor. Así que hoy, Señor, queremos adorarte, exaltarte, Señor, con los recursos que también tú pones, que son parte de la obediencia que tú nos pides, Padre. Así que recibe también la honra y la gloria, Padre, con esto que hoy presentamos delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes pasar a depositar tu ofrenda. Buenas noches una vez más. Bienvenidos, Dios los bendiga. Este es un gusto, como cada sábado, estar aquí con ustedes y estar todos reunidos como iglesia. Y pues les tenemos los anuncios de esta semana. Seguimos de manera virtual con las células, lunes, martes, miércoles, jueves y algunos viernes por allí, tanto de manera general como de jóvenes. Y un anuncio importante, el siguiente sábado sí tenemos reunión aquí todavía, pero los siguientes 2 sábados que restan del año no vamos a tener reunión presencial, ni sábado ni domingo. Vamos a estar igual de manera virtual, pero sí vamos a tener intercesión los miércoles. Aquí todavía tenemos una hoja allá atrás donde está César allí.
Ahí tenemos una hoja donde seguimos apuntando, regresamos aquí a apuntar nuestras necesidades y las necesidades que tengan como iglesia, con amigos, con hermanos. Y puedes pasar y anotarla ahí, y estamos los miércoles reuniéndonos para interceder. Vamos a seguir con esto, y próximamente, entrando el año, se va a tomar pues ahí una decisión, posiblemente regresemos. La intención de tener las reuniones presenciales ya el domingo, ya volviendo un poco a una normalidad, de levantarnos y con aquellas ganas de venir. Y pues si Dios nos presta vida, vamos a seguir haciendo esto para la honra y para la gloria de Dios. Y son los anuncios más que nada. Y pues no sé si venga alguien nuevo, alguien que venga por primera vez, si está por aquí. ¿Cuál es su nombre? Carla. Bienvenida, Carla. Bienvenida, Dios te bendiga. ¿Cuál es su nombre? Ricardo. ¿Vienen juntos? Ok. Ricardo y Carla, bienvenidos, y desde lejos un abrazo virtual. Sean bienvenidos a Oasis de Gracia. Los demás sean bienvenidos todos, y pues pueden ahorita saludarlos desde lejitos acá. Hey, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo están? Y pues seguimos, como les digo, en las reuniones virtuales en la semana, y que sea un tiempo de bendición esta semana. Dios los bendiga. Ok, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta noche por la libertad que nos has dado, Señor, de reunirnos aquí, de convivir pues como podamos, pero gracias te damos, Señor, por ese compañerismo que sentimos cuando estamos reunidos con nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y lo que tú nos quieres enseñar, y cómo nos quieres seguir transformando, Señor, conforme a tus propósitos para nuestras vidas. Te pedimos en esta noche un corazón dispuesto a seguir lo que tú nos mandas, Señor, y una mente despejada para recibir la semilla que tú quieres sembrar en nosotros, para que nosotros demos una gran cosecha, Señor, en su momento. Te damos gracias por todo, y oramos, Señor, también por los hermanos que nos van a acompañar mañana virtualmente. Señor, queremos pedirte que pues todo pase de esta pandemia, y que podamos volver a reunirnos como tú quieres, Señor. Te damos gracias ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como mencioné en la oración, estamos en una serie acerca de las cosas que el Señor quiere cultivar, o más bien las cosas que debemos cultivar nosotros en nuestras vidas para poder dar una cosecha. El Señor quiere que demos una cosecha. De eso se trataba la parábola de los talentos. Y para que haya una cosecha, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. O sea, le toca al agricultor sembrar para la cosecha. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ahora vamos a ver una cualidad que yo creo que es la raíz de todas las virtudes. Por lo menos es lo que alguien dijo. La humildad es la raíz de todas las otras virtudes. Ahora, nosotros somos Oasis de Gracia, ¿verdad? Ese es el nombre de nuestra congregación. Y un oasis es un lugar donde hay una abundancia de agua, en este caso una abundancia de gracia. Pero, ¿cómo hay una abundancia de gracia? Yo creo que es algo que todos nosotros queremos, ¿verdad? Experimentar una abundancia de gracia en nuestras vidas. Pues tenemos una pista, y es una cita que aparece en varias partes de la Biblia, donde el Señor dice:
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces queremos que Dios nos dé gracia, ¿verdad? Necesitamos mucha gracia. Entonces, la pregunta para ahora es, ¿qué es la humildad y cómo podemos crecer en ella? Esas son las cosas que queremos ver ahora. Cristo dijo, aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Entonces, obviamente el Señor es nuestro ejemplo, ¿verdad? El gran ejemplo para nosotros. Pero hay otro versículo en Isaías 66 que pues nos apunta hacia una definición de lo que es la humildad. Dice ahí Isaías 66:2, pero a este miraré. O sea, está hablando de las personas que se fijan, en los cuales Dios se fija. Dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces, dice aquí que el Señor se fija en las personas que tienen esa cualidad de la humildad. De hecho, dice de Moisés en Éxodo, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y sabemos que pues Moisés recibió mucha bendición en su vida y el Señor lo usó para su gloria. Entonces, cuando Dios se fija en ti, lo que quiere decir es que quiere mostrarte su favor, quiere mandar bendición a tu vida. Y yo creo que es algo que todos queremos. Entonces, ¿cómo podemos ser humildes? ¿Qué significa ser humilde? Pues vamos a empezar con un pensamiento de un autor que me encanta, C.S. Lewis, alguien que he mencionado antes, el autor de las Crónicas de Narnia. Él dijo, la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. ¿Tiene sentido, verdad? Ok, pues ahora vamos a ver una historia en el Evangelio de Marcos. Si tienes la Biblia, vamos a ver en Marcos capítulo 10 y vamos a empezar en versículo 32. No sé si alguien me puede, dejé un frasco de agua ahí en la... Gracias. Empezando en versículo 32. Dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, y lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, aquí, pues para hacer un paréntesis, Jacobo y Juan piensan que, pues aparentemente lo que el Señor les acababa de decir pasó por un oído y salió por otro, porque Él habló de su muerte y su resurrección, pero ellos tienen la idea de que Jesús va a entrar a Jerusalén y va a establecer su reino y que en eso ellos iban a asegurar su lugar ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús.
¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado, pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, y otro paréntesis aquí, aparentemente los otros 10 estaban en lo mismo, ¿no? Juan y Jacobo se sentían quizás un poco superiores a los otros 10. Los otros 10 supieron, y pues ellos no están de acuerdo con eso, porque ellos creen que pues también lo pueden hacer, ¿no? Bueno, el caso aquí es que el Señor les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces aquí es una historia acerca de los 12 discípulos, ¿no? Los apóstoles y pues están ahí pues luchando por su lugar en el reino de Dios. Y el Señor les tiene que enseñar que el reino de Dios no es como los reinos del mundo, ¿no? El ser grande según el mundo es tener poder y tener fama. El ser grande en el reino de Dios, según el Señor, es servir a otros para la gloria de Dios. Entonces es una cosa muy distinta de lo que ellos están pensando. Y aquí les enseñó lo que yo creo que es la parte clave para entender todo esto de la humildad. Y quizás no se capta al principio, pero es muy importante porque dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El punto aquí es que la muerte de Cristo en la cruz es lo que nos permite ser humildes. No es posible sin la cruz, sin el sacrificio de Cristo. Claro, su ejemplo es muy importante para nosotros, pero es su sacrificio y la nueva naturaleza que Él nos ha dado ahora que nos permite conocer realmente lo que es la humildad en nuestras vidas. Y Él es el único que podía dar su vida en rescate por nosotros. Entonces, el hecho de que seamos humildes es una evidencia de su vida en nosotros. Nuestro servicio humilde refleja su vida que está en nosotros, ¿sí? Entonces, aquí en esta historia dice que Jesús se adelantó de los demás. O sea, Él estaba adelante de ellos. Él está como el líder de ese grupo. Nadie le forzaba a ir a Jerusalén. Él iba voluntariamente ahí, sabiendo lo que le esperaba ahí, la tortura y la muerte de cruz que le esperaba. Entonces nadie le forzó a llegar ahí. Entonces él iba a Jerusalén para pagar ese rescate. Ahora en aquel entonces un rescate no es lo que pensamos hoy día, lo que es un rescate. Un rescate en ese entonces fue algo que se pagaba para liberar a un prisionero o un esclavo. O sea, no se hablaba de
rescates en términos de las personas respetables, si puedo decirlo así. O sea, se hablaba de rescates para los desgraciados. Entonces, ese es donde empezamos con esto de la humildad, de saber quiénes somos nosotros y quién es el Señor Jesucristo. Entonces, el pecado nos dejó en una situación, en una condición miserable, donde nosotros tenemos que recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, a favor de nosotros en la cruz, de que nosotros somos incapaces de rescatar a nosotros mismos. Ese rescate dependía de Cristo Jesús. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz es el evento que transformó las vidas de los discípulos y sigue transformando vidas hasta ahora. Y ha transformado, espero, a nuestras vidas de los que estamos aquí. Y vemos esto, la evidencia de esto en la vida, por ejemplo, de Jacobo. En Hechos capítulo 12 dice que Jacobo fue el primer de los apóstoles que fue martirizado para el evangelio. Dice ahí en Hechos 12 que en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Entonces él fue el primero. Salmo 116, 15, dice: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Y yo me imagino que aquí Dios está viendo a ese hombre Jacobo, que antes estaba lleno de egoísmo, de ambición de un puesto en el reino, y está viendo a él con agrado ahora, porque se había transformado en un siervo, un hombre humilde. Creo que él pudiera haber escrito el versículo que sigue ahí en Salmo 116, donde dice: yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel, tú has roto mis cadenas. Entonces, eso es lo que uno tiene que reconocer, que Dios ha roto nuestras cadenas, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Entonces, ahí también vemos cómo la humildad y la gratitud van de la mano. O sea, las dos cosas vemos juntos, humildad y gratitud. Entonces Juan, el otro hermano, vemos más adelante en la carta que él escribió, primero de Juan, él dijo: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Entonces Juan también aprendió la humildad y acerca del sacrificio. Entonces el sacrificio de Cristo nos ha liberado a nosotros de la naturaleza pecaminosa. Y ahí nos liberó para no seguir ya en el camino del pecado, sino para recibir una nueva naturaleza. Y también nos reveló en eso de que nosotros éramos pecadores, pero ahora somos amados en Cristo Jesús. O sea, Él nos amó tanto que en la cruz dio su vida por ti y por mí. Es asombroso eso. No cuento mucho esta historia, pero es porque es un poco absurdo, pero es la realidad de cómo cuando yo recibí a Cristo. Yo en
en ese entonces vivía en la casa de mi mamá, y ahí atrás tenía un patio de concreto y tenía 2 perros yo, y ella tenía 2 perros. Y la verdad no me gustaba como limpiar el excremento ahí de los perros. Entonces lo hacía como una vez al día, pero se acumulaba ahí, y pues por eso había muchas moscas en el patio. Entonces yo puse, les dije que iba a ser absurdo, pero puse un veneno para moscas ahí en unas como tipo trampas. Y regresé un día y vi que había una, ¿cómo se llaman estos? Mantis religiosa o ¿cómo es? Campamochas, una campamocha ahí a un lado de donde estaba el veneno y las moscas. Y yo pensé en ese momento que ese campamocha iba a morir por el veneno, y pensé, ese no es lo que quería hacer. Y pensé, pues es una consecuencia que yo no esperaba. Entonces me puse a pensar un poco más, y yo lo estoy matando, y pensé que pues yo soy pecador. Mi pecado tuvo consecuencias que yo no esperaba. O sea, empecé a pensar en las consecuencias. Y en eso de pensar que mi pecado tenía consecuencias que yo no esperaba, en ese momento pensé, yo necesito un Salvador. Y en eso el Señor me apareció de cierta manera. O sea, sentí su presencia ahí, como una luz. Y en ese momento yo entendí lo que dijo Isaías en capítulo 6 de su libro, donde él tuvo una visión de Dios, un Dios santo, y dice que él gritó, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Lo que yo sentí ahí fue a la vez la santidad de Dios que me hizo querer correr. La verdad me espantaba estar ahí en la presencia, pero a la vez sentí una atracción como amor que me jalaba. Entonces estaba ahí, y en eso pues el Señor me dijo, mi mamá tenía alberca ahí, y sentí que el Señor me dijo, si quieres dar tu vida y servirme el resto de tu vida, pues toma un paso, y ahí en el agua. Y cuando salí del agua me sentía una persona nueva, como esa carga del pecado se me había quitado ahí. Entonces voy a tratar de dar una definición ahora de lo que es la humildad. Es cuando nosotros podemos evaluar honestamente a nosotros mismos a la luz de la santidad de Dios y de nuestro propio pecado. O sea, tenemos que poder evaluarnos a nosotros mismos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense, Cristo nunca condenaba a los pecadores, condenaba a los hipócritas, los que no podían ser honestos consigo mismo. Un hipócrita justifica su propio pecado mientras condena a los pecadores, a los demás, ¿verdad? Ese es un hipócrita. No tiene la capacidad de evaluar correctamente a su propia vida. Entonces, nos lleva por el camino de la humildad, cuando podemos reconocer nuestro pecado, pero a la vez reconocemos la santidad de Dios y reconocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros.
el problema que tenemos nosotros es que todos tenemos orgullo en el corazón. El orgullo es cuando uno intenta ponerse en el lugar de Dios y no reconoce su dependencia de Él. Y todos aquí nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? El orgullo fue el primer pecado. En Isaías también dice ahí que en el principio Lucifero dijo en su corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. O sea, le entró el orgullo y quería subir a ponerse igual como Dios. Dios dice en varias partes de su palabra que aborrece el orgullo, la soberbia. Dice en Proverbios 8, por ejemplo, 13: yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Dios dijo al faraón, si se acuerdan de la historia en Éxodo ahí: ¿hasta cuándo te apondrás a humillarte en mi presencia? Y sabemos lo que pasó con el faraón. Entonces el orgullo, la soberbia es la esencia del pecado. Y es el pecado que más le ofende a Dios, de ponerse a igual a Él. Pero el orgullo es el pecado más difícil de arrancar en nuestra vida. El problema es que el orgullo no es pasivo, es activo. Cuando te levantes en la mañana, al levantarte de la cama, ahí está, listo para como desviarte de los planes de Dios para tu vida ese día. Entonces, cuando el orgullo se expresa espiritualmente, eso se llama la religión. Es cuando pues empezamos a justificar ciertas cosas. Y Pablo habló de esto a los colosenses. Con esto, Colosenses 2, 18, 19, dijo: no dejen que les prive, o sea, esas personas religiosas, de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Y un poco adelante, versículo 22. Estos preceptos, y él está hablando ahí de no tocar, de no beber, de no comer ciertas cosas, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, hay algo que se llama el ascetismo. Ascetismo es eso, de negarte ciertas cosas porque parece religioso, se parece que es algo que agrada a Dios, de dejar de comer ciertas cosas, en otras palabras es como castigarte a ti mismo en ciertas áreas para, según, hacerte más santo. Entonces ese no es el camino para llegar con Dios. Como dice Pablo aquí, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros tenemos que ver el orgullo como un enemigo que tenemos que vencer, y tenemos por otro lado que cultivar la humildad en nuestras vidas. Juan Stott, otro autor, otro pastor cristiano, dijo esto: en cada etapa de nuestro desarrollo
cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es el mayor enemigo y la humildad nuestro mayor amigo. Otro teólogo, pastor que vivió hace 400 años más o menos, Jonathan Edwards, dijo: nada pone a una persona tan fuera del alcance del diablo como la humildad. Entonces, esos son buenos consejos para nosotros. Entonces, para que podamos controlar el orgullo, el egoísmo, y que para que florezca la humildad en nuestras vidas, la primera herramienta que tenemos es la palabra de Dios, como dijo ahí en ese salmo, el que tiembla ante mi palabra. Y en la palabra de Dios, el evento más significante ahí fue la crucifixión de Cristo. Ahí es donde gira toda la historia de la humanidad, alrededor de la cruz. Otro pastor, Juan Owens, dijo esto: llena tus afectos con la cruz de Cristo para que no haya lugar para el pecado. ¿Verdad? Entonces, tenemos que formar un hábito de contemplar la cruz, de pensar en la cruz de Cristo y lo que significa para nuestras vidas. Yo digo, levantarnos todos los días con esa imagen de la cruz de Cristo, de pensar y meditar en lo que Él hizo ahí. Porque es ahí donde vemos a nosotros mismos. Es como ahí en la cruz, es como Dios, Cristo Jesús, te está viendo y te dice: yo hago esto por ti. Yo pago la deuda que tú tienes. Entonces ahí vemos a la vez el pecado de nosotros, nuestra condición, con la naturaleza vieja de nosotros, y a la vez vemos el amor de Dios que diera su vida para rescatarnos. Entonces yo creo que necesitamos formar ese hábito de estar pues meditando en la cruz de Cristo. Lo que hace esto es provoca humildad en nosotros. O sea, uno no puede ser arrogante al pie de la cruz. ¿Sí? Es imposible para un cristiano ser así. Ahora, la humildad realmente es la fuerza bajo control. Vemos a Jesucristo, no fue un débil, no fue un cobarde o alcahuete. Jesucristo es el ejemplo para nosotros de poder bajo control. Él dejó sus privilegios como Dios y llegó a la tierra como uno de nosotros, como un ser humano, y aceptó todas las limitaciones de los seres humanos. Ahí en Filipenses 2 dice: Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte de las más terribles que el ser humano ha inventado. Entonces, Cristo fue humilde, y nosotros aprendemos de Cristo que el ser humilde no es pasar por cobarde. O sea, tenemos la autoridad de Cristo
debemos tener, no es ser pasivo. ¿Sí me explico? El ser humilde no implica ser pasivo. Debemos ser activos, actuando en fe, en lo que el Señor nos ha encomendado aquí en el mundo. Tenemos una misión en Cristo. Entonces Él nos ha concedido autoridad y tenemos que utilizar la fe que Él está con nosotros, que Él está a favor de nosotros y cumplir con la misión aquí en la tierra. Entonces, para concluir, lo que significa la humildad para nosotros es que tenemos que evaluarnos correctamente a la luz de lo que dice la Biblia, porque la Biblia nunca te va a mentir, te va a iluminar tal como eres. Y si hay algo en tu vida, en mi vida, que no agrada a Dios, Él nos va a enseñar. Entonces ahí pues tenemos que corregir ese defecto en nosotros. Uno puede intentar justificar sus malas acciones, pero no es posible, porque la Biblia te va a pedir cuentas. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con lo que yo llamo cómo no usar las redes sociales. Son algunos tips para nosotros, ¿ok? Cuando estás en Face o en Twitter o algo así. Eso es como debes de comportarte, ¿ok? Vamos a empezar con el primero ahí. Ahí está. El orgulloso utiliza términos religiosos para justificar un comportamiento cuestionable. Dice, pero una persona humilde se niega a usar palabras que suenan espirituales como cortina de humo para el pecado. Ok, número 2. Un orgulloso se preocupa por sí mismo, pero una persona humilde está tan interesada en los demás como en sí mismo. Ok, número 3. El orgulloso escucha a los demás solo para darles consejos para sus vidas, pero una persona humilde escucha a los demás con amoroso interés y con la expectativa de aprender y crecer. ¿Ok? Un orgulloso admite pequeños pecados pero ignora los mayores, o sea, para guardar las apariencias. Pero una persona humilde admite el pecado y también recibe corrección sin importar cuán humilde sea la fuente de esa corrección. Número 5, no puede reírse de sí mismo cuando otros hacen las bromas, o se puede reírse de otros, pero no de sí mismo. Pero una persona humilde puede reírse de sí mismo porque sabe que su valor no se basa en impresionar a las personas, sino en la realidad de ser amado por Dios. Okay. Número 6, una persona orgullosa publica sus propios sacrificios para impresionar a los demás, pero una persona humilde evita difundir sus labores sacrificiales. ¿Están conmigo hasta acá? Claramente nadie aquí hace ese tipo de cosa en Face, ¿verdad? Ok, muy bien. Número 7, una persona orgullosa se usa a sí mismo como el estándar para el desempeño de otros. Pero una persona humilde ve la vida de Jesús como un ejemplo y le señala a Él a la gente. Okay. Número 8, una persona orgullosa se ofende fácilmente, pero una persona humilde es rápida para escuchar, lenta para hablar y lenta para enojarse. Okay. Una persona orgullosa cree que el ascetismo, lo que mencionamos antes, conduce a la santidad, pero una persona humilde reconoce que el pecado proviene del corazón y no del placer. Okay. Y número 10, una persona orgullosa
disfrute enjuiciar a otras personas, pero una persona humilde entrega el juicio a Dios y en cambio se ocupa de amar a su prójimo y de servir a Dios. ¿Cómo les parecen estas cosas, no? Como unos tips. Ok. Entonces, para terminar, el enfoque para tener la humildad, o sea, una cosa que no es la humildad es ¿cómo lo digo? Alcahuete, ser pasivo, ser débil, nada de eso. Cristo es nuestro ejemplo con la humildad. Él dijo que observáramos a Él, ¿verdad? Es apacible y humilde de corazón. A la vez, no es posible ser humilde si no reconocemos la relación que tenemos con Dios, que nosotros dependemos de Él 100%, que nosotros somos pecadores salvados o salvos por la gracia de Dios, porque Él nos ama, nos quiere. Y por eso, por tanto amor que tiene por nosotros, Él fue a la cruz, estaba voluntariamente para dar su vida en rescate por nosotros. Entonces a Él merece toda la gloria. Nosotros nada de la gloria, ¿verdad? Ese es el comienzo de la humildad. ¿Cómo les parece? Y lo que nosotros queremos es ser un oasis de gracia. Y para ser un oasis de gracia, pues dice ahí que el Señor da gracia a los humildes. Amén. Ok, vamos a orar. Si pueden ponerse de pie. Señor, gracias te damos en esta noche por tu gran sacrificio en la cruz y el rescate, Señor, para que nosotros pudiéramos entrar en el reino, tu reino, Señor, y estar contigo eternamente. Te damos gracias por ese sacrificio. Y cuando contemplamos tu cruz, Señor, estamos asombrados por tu amor, por tu gracia, por tu provisión, por tu cuidado, Señor. Todo lo que hemos recibido a través de ese sacrificio. Entonces en esta noche, Señor, te pedimos que esa humildad crezca en nosotros, que más y más podemos reconocer la realidad de nuestra relación contigo, que es una relación de dependencia de ti, Señor, y confianza en ti, que tú estás a nuestro favor y que tu propósito y tu plan para nuestra vida es perfecto, Señor. Envíenos ahora a entrar en la semana con fe, con confianza que tú estás con nosotros, con humildad, Señor, que permite tener relaciones sanas con los demás. Señor, queremos ser portadores de tu evangelio, queremos ser tus representantes fieles aquí en la tierra, los embajadores del reino de Dios. Entonces, pon tu palabra en nuestra boca, Señor, que esa confianza que viene con una identidad como tu Hijo, Padre. Gracias te damos por este gran privilegio que nos has concedido de colaborar en lo que tú estás haciendo en el mundo. Y sabemos, Señor, reconocemos que vivimos en tiempos de muchos cambios, que tú estás en marcha, Señor, sobre la tierra, y pues queremos
hacer lo que nos corresponde a nosotros, Señor, de predicar la palabra en el tiempo que queda para nosotros. Entonces, Señor, danos esa valentía en el Espíritu para proclamar el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Abrazos virtuales. Salúdense como puedan. Que Dios los bendiga.